Hola, ¿qué tal amigos? Espero que estén muy bien. En esta ocasión analizaremos la defensa siciliana, veremos algunas ideas, algunos planes típicos, algunas posiciones típicas de la siciliana y usaremos como base una partida jugada entre Fabiano Caruana, el actual campeón de Estados Unidos, y Shakhriyar Mamediarov, el número uno de Azerbaiyán. La partida comenzó con E4, C5, esta es la jugada que plantea la defensa siciliana, caballo F3. Esta fue la jugada de la partida, sin embargo, quiero hacer notar que existen otras posibilidades. Por ejemplo, C3, que es una buena alternativa a las variantes principales y es conocida como la variante Alapin. Su idea es avanzar D4 y cuando le capturen, poder capturar de peón. Otra posibilidad es D4 directamente, que es conocido como el gambito Smith-Morra y es una variante muy agresiva y dinámica. Otra posibilidad es caballo C3, que suele llevarnos a variantes cerradas de la siciliana, donde las blancas evitan jugar D4 y en su lugar optan por un juego más dinámico en el flanco de rey, normalmente mediante G3 F4 o alfil C4 y F4. Caballo F3, D6 y D4. Aquí existe otra posibilidad que se llama variante Moscú, que es con alfil B5 jaque. Después de D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6 y caballo C3. A partir de esta jugada suelen surgir cuatro variantes principales que son, primero, la que se jugó en la partida, que es A6 y que nos lleva a la siciliana Nagdorf. Pero tenemos también las opciones, por ejemplo, caballo C6, que es la llamada variante clásica de la siciliana. Otra posibilidad es E6. Esta es la llamada variante Scheveningen y muy a menudo transpone entre la Scheveningen y la Nagdorf. Se puede llegar de una a otra. Y la otra posibilidad es G6, que es la llamada variante dragón y que es conocida por ser una de las armas o de las defensas más agresivas de todo el ajedrez. Después de caballo C3 y A6, el A6 tiene por objetivo privar de la casilla B5 tanto a los dos caballos como al alfil de F1, que en algunas variantes suele dar jaque en B5. Al mismo tiempo, prepara el avance B5 y B4 para molestar al caballo de C3 y en algunas ocasiones el alfil sale a B7 para amenazar al peón de E4. Entonces, a pesar de que el juego es en el flanco, nunca pierde de vista que lo verdaderamente importante está en el centro. Después de A6, F3 y E5. Esta jugada amenaza el caballo y gana algo de espacio en el centro, pero tiene el inconveniente que deja débil la casilla D5. Como nosotros podemos recordar, la casilla débil es aquella que no puede ser defendida por ningún peón. En este caso, la casilla D5, que está marcada con rojo, no puede ser defendida ya por ningún peón negro. Por lo tanto, ese es el inconveniente de la jugada E5. Después de caballo B3, alfil E6. Con el simple objetivo de desarrollar una pieza y defender la casilla que hemos dejado débil con la jugada anterior. Alfil E3, y esta jugada es la que da inicio al llamado ataque inglés de la siciliana. Alfil E7, dama D2 y caballo de B a D7. También existe la posibilidad un poquito más de moda H5, que es una alternativa que cobró popularidad en años recientes. Y la idea es simplemente evitar el plan principal del blanco, que es una avalancha de peones en el flanco de rey, comenzando con G4. Después de caballo de B a D7 que se jugó en la partida, G4, como comentamos, el plan normal de este tipo de posiciones, enroque corto y G5. Una jugada que desaloja al caballo de F6, obligándolo a ir a la orilla. Sin embargo, aquí en la orilla seguirá cumpliendo un papel importante, ya que bloqueará el avance del peón H y al mismo tiempo dificultará el avance del peón F. Caballo H5 y enroque largo. Con esto llegamos a una típica posición donde ambos bandos han enrocado en flancos opuestos y se atacarán directamente al enroque. Y normalmente el que llegue primero es el que suele ganar la partida. Después B5, comenzando con su propio ataque en el flanco de dama, ya que el rey rival se encuentra ahí y además la columna abierta está también en ese flanco. Caballo D5. Aquí, por ejemplo, si retrasamos la jugada caballo D5 y jugamos, por ejemplo, rey B1, podría continuar caballo B6 controlando la casilla D5 con otra pieza. Y ahora, por ejemplo, ya no es lo mismo jugar caballo D5, ya que nos capturan con caballo y al recapturar simplemente juegan alfil F5 y el alfil ocupa una buena diagonal y conservan la pareja de alfiles.
Después de caballo D5, alfil por D5, E por D5 y F6. Este es un enfoque bastante moderno de jugar esta posición. Normalmente no deberíamos avanzar los peones donde nuestro rival potencialmente nos va a atacar, pero esta jugada ha demostrado tener bastantes puntos buenos, sobre todo que mejora la posición del alfil de E7. Después de G por F6, había otras posibilidades aquí, por ejemplo, la jugada H4, que nos podría llevar, por ejemplo, a jugadas como peón por peón, peón por peón, torre por F3, torre por H5, torre por E3, sacrificando la calidad, y después de dama por E3, G6. No podemos quitar la torre, porque por ejemplo, si jugamos torre H1 o algo, nos juegan alfil por G5, clavando la dama y ganándonosla. Por eso la torre debe permanecer ahí, y en su lugar las blancas deciden sacrificar el caballo en D4. Y pudo haber continuado E por D4, dama E6 jaque, quitándose de la clavada, y después de el rey G7, torre H3, alfil por G5, rey B1, caballo E5, y después de torre por D4, dama F6, y las negras tienen una buena compensación por la calidad sacrificada, ya que poseen dos buenas piezas menores, el caballo y el alfil, y dos peones pasados en el flanco de rey. Después de G por F6, alfil por F6, mejorando el alfil. Muchas veces la idea de comer con alfil es avanzar, incluso sacrificar el peón de E5 para que el alfil logre ocupar esa gran diagonal. Rey B1, caballo F4. Las negras estarían felices de que ahora las blancas capturaran el caballo con el alfil, ya que entonces se abriría la diagonal del alfil de la que estábamos hablando. Torre G1, y aquí podríamos concluir y dar por terminada la apertura, ya que ambos bandos tienen la mayoría de sus piezas desarrolladas y ya no existe teoría al respecto. Pero aún así continuaremos analizando la partida, ya que es importante ver cómo se juega el medio juego y finales típicos característicos de este tipo de posiciones. Rey H8, alfil D3, alfil G5, caballo A5. Esta jugada es importante porque tiene la idea de saltar a un punto fuerte, y no solo ocupa el punto fuerte, sino que también cerraría la columna abierta que está en ese flanco. Alfil H6, caballo C6, ocupando el punto fuerte que habíamos mencionado anteriormente, dama H4, dama B4, que presiona al peón de D6, y torre F6 defendiendo el peón. Otra posibilidad es defenderlo con la dama desde F6. Después de torre F6, A4. Una vez que el negro ha llevado todas sus piezas o la mayoría de sus piezas al flanco de rey, las blancas pueden permitirse abrir el flanco de dama, ya que no hay peligro para su rey, y además ellas tienen mayoría de peones en el flanco de dama, tienen 4 peones contra 3, así que potencialmente pueden tener un peón pasado en ese flanco. Dama por H2, dama H5 también era otra posibilidad, atacando al peón débil de F3, pero después de dama por H2, alfil E4, dama E2, atacando el alfil de E3, alfil por F4, alfil por F4. Aquí ya no es conveniente capturar con peón, ya que ahora no se abre ninguna diagonal. La diagonal que se abre no la puede ocupar el alfil, por lo tanto no le conviene para nada al negro, así que tiene que capturar con alfil y después dama A5. El juego blanco parece mucho más sencillo que el del negro, especialmente ahora que la dama está incursionando en la posición negra mediante, por ejemplo, dama C7 en la siguiente jugada. Caballo C5, dama C7. La dama C7 tiene una clara amenaza, ya que converge su acción con la torre. Por lo tanto amenaza dama por G7, jaque mate. Alfil H6 defendiendo el mate. Caballo D8. Caballo por E4. F por E4. Y torre F8. La torre F8 lo que hace es que amenaza ganar el caballo de D8. Aquí las blancas jugaron caballo F7, pero tenían una alternativa mucho mejor, que era primero amenazar la dama con la torre, y una vez que se quitara, ahora sí caballo jaque, me tiene que sacrificar la calidad, y ahora capturo, y por ejemplo pudo haber continuado con torre C8, torre G2 defendiendo el punto C2, y pudieron haberse hecho varias jugadas donde las blancas habrían quedado con clara ventaja. Pero en lugar de jugar la torre amenazando a la dama, prefirieron dar el jaque primero, y eso nos lleva a una posición mucho menos clara. Después de caballo F7, torre por F7, aquí debe capturar con torre, porque si por ejemplo juega
Rey G8 simplemente le capturamos el alfil con jaque y no nos puede capturar con el peón ya que está clavado por la torre de G1. Después de torre por F7, dama por F7, torre C8, torre C1. Tenemos que defender el punto C2 que estaba amenazado por la dama y por la torre. Y ahora podemos observar que el alfil de H6 amenaza a mi torre de C1, pero no se la puede comer, ya que si la capturara, simplemente le daríamos mate con dama por G7. Por ejemplo, alfil por C1, simplemente dama por G7, sería mate. Después de dama por E4, torre de G a F1, con una amenaza muy clara que es dama F8 y seguiría mate porque tendría que comer con torre y después de torre por torre sería mate. Alfil F4 obstruyendo la columna y por lo tanto evitando esta variante. Torre G1 amenazando mate nuevamente en G7. Alfil H6 defendiendo el mate y torre F1. Aquí parece que las blancas están contentas con repetir la posición y que se declare tablas la partida. Pero entonces a las negras no les pareció suficiente que fueran tablas y decidió jugar torre G8 desviándose de la secuencia de tablas que era repetir la posición. Después de torre G8, torre CD1, B por A4, dama E7, dama G6 defendiendo el peón de D6, torre F8, alfil G5, torre por torre, rey por torre, dama D7, ya que no puede dar ningún jaque acá atrás porque está la dama y está el alfil defendiendo las dos casillas de incursión. Por lo tanto, después de rey por G8, dama D7 y H5. Ahora las negras utilizarán sus peones pasados del flanco de rey y además su peón central para poder crear contrajuego. Tenemos estos tres peones pasados y algún contrajuego deben poder crear. Después de H5, torre G1, clavando el alfil. E4, empezando a avanzar los peones, dama por A4, E3, dama por A6, dama F5 quitándose de la clavada, dama A8 y rey H7. Las negras han perdido dos peones, sus dos peones del flanco de dama, pero en el proceso han sido capaces de avanzar el peón central y además permitir que el peón de H también avance. Después de dama E8, alfil F4, dama E6, aquí era posible tomar la dama y según los módulos podría continuar dama por E6, rey G8, B4, G5, B5, H4, con un final muy complicado y el cual según las computadoras es de igualdad. Después de G6 defendiendo a la dama, siguió torre F1, rey G7, dama por F5, G por F5 y ahora hay que tener mucho cuidado porque el alfil no se puede capturar ya que seguiría E2 ganando la partida ya que la torre no puede regresar a evitar la coronación ya que sería capturada y tampoco tienen torre E4 porque está el peón de F defendiéndola. Por lo tanto no pueden jugar torre por F4 así que juegan C4 intentando también crear sus peones pasados del flanco de dama. Alfil G3, torre G1 y H4. En esta posición los rivales acordaron tablas debido a la siguiente variante. Después de H4 se pudo haber jugado rey C2, E2, forzado, rey D2. Ya que te están comiendo el peón D2, lo forzado es coronar. Y después de torre por dama, alfil por torre y rey por alfil, la posición es tablas como los muestra la siguiente variante. H3, rey F2, F4, B4, rey F8, C5, D por C5, B por C5, rey E7, C6, rey D6, rey F3. Y la posición es tablas ya que ningún rey puede comerse al peón contrario, ya que si no el otro peón coronaría. En el caso de las blancas, si se capturara el peón de F, entonces el peón de H coronaría. Y en el caso de las negras, si se comieran al peón de D, el peón de C es el que coronaría. Por lo tanto, la posición se declaró tablas gracias a esta variante. Bueno amigos, espero que les haya gustado, que les haya servido y hayan aprendido un poco de la siciliana y sus planes y las posiciones típicas a las que se llegan. Les mando un saludo, espero que les haya gustado el video. No olviden darle me gusta, compartir y los veo hasta la próxima amigos.